Por supuesto. Aquí tienes el comienzo de una narración fascinante, sofisticada y absorbente en español de ¿Por qué viven los hombres? What Men Life By, de León Tolstoy, adaptada para mantener la atención de una audiencia de YouTube. La historia mantiene el estilo y el tono originales de Tolstoy, con un toque envolvente ideal para un audiolibro. ¿Alguna vez te has preguntado qué fuerza invisible guía los actos de los hombres? ¿Qué es lo que, en lo más profundo, da sentido a nuestra existencia? Hay una historia olvidada entre las nieblas del tiempo, una historia tan sencilla, y a la vez, tan luminosa, que transforma a quien la escucha. Esta no es solo una narración, es una revelación. Es el relato de un humilde zapatero, un desconocido desamparado, y 3 verdades que cambiaron su vida, y podrían cambiar la tuya. Era una tarde fría, de aquellas que encogen el alma y hacen temblar los huesos. El cielo gris se cernía sobre los campos como un presagio. En una aldea remota de Rusia, un zapatero llamado Semión, envuelto en harapos y con los dedos endurecidos por el trabajo y el hielo, caminaba de regreso a casa. No había ganado suficiente dinero ese día para comprar siquiera un pedazo de pan negro. Su corazón estaba sombrío, endurecido por la lucha diaria por sobrevivir. Mientras avanzaba por el camino, murmuraba entre dientes. ¿Cómo puede uno vivir así? No hay justicia. Los ricos se hacen más ricos, y los pobres, simplemente desaparecen. Pero entonces, algo lo detuvo. A la vera del camino, junto a una capilla olvidada, yacía un hombre semidesnudo, inmóvil, pegado al muro de piedra. Sus pies descalzos estaban azules por el frío, sus ojos cerrados, su respiración apenas perceptible. Semión lo observó en silencio. Una lucha interior comenzaba a bullir dentro de él. No es asunto mío, se dijo al principio. Bastante tengo con mis propios males. Si me lo llevo, tendré que alimentarlo, darle abrigo, y ni siquiera tengo pan para mí. Dio unos pasos. El viento helado silbaba entre los árboles secos. Se detuvo. Miró atrás. Pero, ¿y si muere esta noche? ¿Qué clase de hombre soy yo, si paso de largo como si fuera piedra? Volvió sobre sus pasos, se quitó el raído abrigo y cubrió al hombre. Vamos. Levántate, hermano. No puedo prometerte mucho, pero al menos no morirás solo. El hombre abrió lentamente los ojos. Su mirada era profunda, serena, como si en ella habitaran siglos de sabiduría. Con dificultad, Semión lo llevó a casa. Su esposa, Mavra, al ver al extraño, frunció el ceño. ¿Y ahora esto? Apenas tenemos para sobrevivir, y tú traes otro estómago hambriento. Pero al observar al hombre, su fragilidad, su silencio, su expresión extrañamente pacífica, algo cambió en su rostro. Sin una palabra más, calentó sopa de avena y le tendió una manta. Durante días, el hombre no dijo una sola palabra. No pidió nada. No se quejó. Simplemente se sentaba en un rincón, observando con ojos tranquilos, agradecidos. Finalmente, Semión le ofreció trabajo en el taller. Lo llamó Mijaíl. Mijaíl resultó ser un artesano hábil, silencioso, pero extraordinariamente preciso. En poco tiempo, los clientes comenzaron a alabar la calidad del trabajo de Semión, y más encargos comenzaron a llegar. Un día, un caballero rico llegó al taller. Traía una orden especial, un par de botas finas, hechas con el mejor cuero, diseñadas para durar años. Daba instrucciones con frialdad y arrogancia. Iba de camino a San Petersburgo, un viaje largo, y exigía perfección. Mijaíl escuchó en silencio. Tomó las medidas, examinó el cuero, pero cuando comenzó a cortar, Semión lo observó sorprendido. ¿Qué haces, Mijaíl? Ese corte, no es para botas. Estás haciendo zapatillas. Mijaíl levantó la vista. Sus ojos brillaban con algo parecido a la compasión. Hazme caso, Semión, dijo simplemente. Es lo que necesita. El zapatero refunfuñó, pero decidió confiar. Al día siguiente, un mensajero trajo la noticia: el caballero había muerto repentinamente durante su viaje. Nunca usaría esas botas, pero sí las zapatillas que su viuda pidió que fueran puestas sobre su cuerpo en el ataúd. Fue entonces cuando Mijaíl sonrió por primera vez.
Y en ese instante, unas alas, invisibles pero resplandecientes, parecieron asomarse a sus espaldas. Semyon, asombrado, no dijo nada. Pasaron los años. Mijaíl trabajaba, vivía con gratitud y nunca pedía nada. Pero una tarde, una mujer llegó al taller con 2 niñas pequeñas. Eran gemelas, huérfanas, adoptadas por ella. Pidió zapatos para las niñas, pero al ver los precios, bajó la cabeza, avergonzada. Solo tengo esto, dijo, mostrando unas monedas escasas. Semyon ni iba a negarse. Pero Mijaíl la miró fijamente, con una ternura desbordante. Se agachó ante las niñas, les tomó los pies entre sus manos, y comenzó a trabajar sin decir palabra. No le cobres nada, Semyon, susurró. Son más ricas que muchos reyes. Esa noche, Mijaíl habló. Por primera vez, contó su historia. No soy como tú, Semyon. No soy un hombre, aunque he vivido entre los hombres. Fui un ángel enviado a arrebatar el alma de un hombre. Pero dudé. Vi a su esposa, a sus hijos, y por un instante sentí compasión. Por eso fui castigado, me arrojaron a la tierra hasta que aprendiera 3 cosas. Semyon lo miró, boquiabierto. ¿3 cosas? ¿Cuáles? Mijaíl se irguió. Su rostro brillaba con una luz suave, indescriptible. La primera la supe cuando cuidaste de mí sin conocerme, lo que vive en el hombre es el amor. La segunda, cuando el rico murió sin usar sus botas, al hombre no le es dado saber lo que necesita. Y la tercera, cuando la mujer adoptó a las niñas, el hombre vive no por cuidado propio, sino por el amor de los demás. Semyon sintió que su corazón se abría como una flor al sol. Mijaíl sonrió. Entonces se levantó, y sin decir palabra, desapareció en un haz de luz. Solo quedaron tras de él las herramientas del zapatero, perfectamente ordenadas, y una paz que llenó la casa como una melodía callada. Semyon se quedó largo rato en silencio. Luego, como impulsado por una fuerza nueva, tomó un pedazo de cuero, lo colocó sobre la mesa y comenzó a trabajar. Pero sus manos ya no solo hacían zapatos. Hacían memoria. Hacían compasión. Hacían, poco a poco, un mundo distinto. El día siguiente amaneció con un aire distinto. La casa de Semyon estaba impregnada de una serenidad desconocida, como si los muros mismos hubieran escuchado la voz de Mijaíl y guardaran su eco en silencio. Mavra, sin decirlo, parecía entender. Se movía con delicadeza, preparando el té, atendiendo el fuego, mirando de vez en cuando al rincón vacío donde Mijaíl solía sentarse. Abán, llevaban más que zapatos, sin saberlo, se llevaban la huella de algo más profundo. Y cuando preguntaban por el hombre silencioso, el aprendiz de mirada serena, Semyon respondía apenas con un gesto, como si las palabras no pudieran abarcar lo que significaba aquel ser. Una tarde, llegó un anciano al taller. No venía por calzado, sino por compañía. Traía una mirada fatigada y una capa muy gastada. Se sentó, aceptó una taza de té, y comenzó a hablar sin necesidad de que nadie lo invitara. He vivido 80 inviernos, dijo. He visto morir imperios, y nacer nietos. Pero solo una vez vi algo que no pude explicar. Fue hace años, en un pueblo más allá del río. Un desconocido fue hallado junto a la capilla, desnudo, pero su cuerpo no temblaba con el frío. Su rostro parecía dormido, no herido. Un anciano sacerdote lo cubrió con su manto y lo llevó a la iglesia. Esa noche, el sacerdote dijo haber tenido un sueño. El desconocido no era hombre, sino espíritu. Y que había venido a aprender algo que los hombres olvidan. Semyon se quedó inmóvil, el punzón entre los dedos. No dijo nada, pero su corazón latía con fuerza. El anciano bebió su té, se levantó, y se marchó sin pedir nada más. Los días se volvieron meses. El taller prosperaba modestamente. No en riquezas, sino en almas. Gente de distintas aldeas llegaba, no solo por calzado, sino porque corría la voz de que en aquel lugar uno podía entrar con tristeza y salir con el espíritu más ligero. Semyon escuchaba más que hablaba. Aprendió a reconocer el dolor detrás de las palabras, la esperanza que apenas asomaba en los ojos. Cada cliente traía consigo una historia, un mundo, y Semyon, como si Mijaíl le hubiera legado algo invisible, sabía cómo recibirlos. Un niño llegó una mañana,
con un zapato en la mano y el otro pie envuelto en trapos. Tenía la cara sucia, los ojos vivaces, y un hambre que no era solo de pan. Mi madre dice que no podemos pagar, pero que quizás usted pueda ayudarme a no mojarme más los pies. Semyon no preguntó nada. Le pidió al niño que se sentara. Le lavó los pies con agua caliente, le dio pan con leche, y comenzó a trabajar. No como quien hace una caridad, sino como quien cumple una misión. Mientras cosía, recordaba la tercera lección de Mijaíl, que el hombre vive por el amor que otros le dan, no por el que se da a sí mismo. El niño volvió con los ojos iluminados. Trajo flores silvestres, que puso sobre la mesa del taller. Mi madre las recogió para usted. Dice que huelen a gratitud. Semyon sonrió. El aroma de las flores inundó la estancia, y por un instante, juró sentir una brisa leve, casi celestial, cruzar por la ventana. Una noche, Semyon soñó con Mijaíl. Lo vio de pie, rodeado de luz, en un campo dorado donde no había invierno. Mijaíl no habló, pero su mirada transmitía algo inmenso, como un canto que no necesitaba voz. En sus ojos, Semyon vio reflejadas todas las almas que habían pasado por el taller, el hombre arrogante que murió sin saberlo, la madre de las gemelas, el anciano del río, el niño descalzo, y en cada uno, una chispa del amor que da vida. Despertó con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de plenitud. La vida siguió, como sigue la corriente de un río que no se detiene. Semyon envejecía, pero su espíritu se fortalecía. Y en cada jornada encontraba algo nuevo que aprender, algo nuevo que amar. Un día, llegó una joven embarazada. Sus manos temblaban al sacar las monedas. Necesito zapatos para el padre de mi hijo. Está enfermo, y no puede salir en este barro. Semyon la observó en silencio. La juventud en su rostro contrastaba con el peso de la preocupación en sus ojos. Le pidió que se sentara, le ofreció sopa caliente, y puso manos a la obra. Mientras cosía, escuchaba la historia de aquel hombre que había trabajado en el bosque, que cayó de un árbol y no volvió a caminar. La joven hablaba sin pedir lástima, con una dignidad que recordaba a Mabra. Cuando terminó los zapatos, Semyon los envolvió cuidadosamente en tela gruesa. Llévalos. Son buenos. No te preocupes por el dinero. Ella intentó insistir, pero él negó con la cabeza. Tendrás un hijo. Cuídalo bien. Enséñale a amar antes que a temer. Al cerrar la puerta tras ella, sintió una presencia. No una sombra, no una figura, pero sí una energía. Como si Mijaíl estuviera allí, aprobando en silencio. Y mientras el fuego crepitaba en la chimenea, y el cuero aguardaba sobre la mesa, Semyon volvió a su silla, tomó hilo y aguja, y siguió. Cosiendo con la paciencia de quien entiende que cada puntada es una semilla en tierra fértil. Afuera, la nieve comenzaba a caer suavemente, cubriendo el mundo con un silencio blanco. Dentro del taller, el calor del hogar parecía crecer con cada historia tejida en cuero y esperanza. Semyon trabajaba sin prisa. Las manos curtidas por los años ya no temblaban, sino que fluían con una gracia adquirida a través del dolor, la compasión y la sabiduría. No hablaba mucho. No lo necesitaba. La gente que entraba por su puerta, incluso los desconocidos, sentían que allí no estaban para comprar un producto, sino para ser vistos, comprendidos, acogidos. Una mujer mayor llegó una tarde, cubierta con un chal gris, arrastrando los pies. Su voz era apenas un susurro. No busco zapatos, buen hombre. Solo necesito sentarme un momento. La vida se ha vuelto muy pesada, y mis piernas no me llevan como antes. Semyon le ofreció su silla más cómoda y sirvió té caliente con miel. Ella se acomodó, soltando un suspiro profundo, y comenzó a hablar. Mi hijo se ha ido. Dijo que volvería, que iría a trabajar lejos y nos enviaría dinero. Han pasado 3 inviernos. No sé si está vivo. Pero cada día camino hasta la estación, por si acaso. El barro me cansa, y el alma, aún más. Semyon asintió con respeto. No le ofreció consuelo fácil. Solo dejó que sus palabras flotaran en la sala, como hojas llevadas por el viento. Luego, con una mirada serena, se levantó, buscó un par de botas fuertes que había hecho con esmero, y se las tendió. Pruébeselas. Son para usted.
Le sostendrán los pies y quizás también un poco el corazón. Ella lloró. No dijo gracias. Solo le tomó la mano, apretándola con una ternura inmensa. Días después, llegó un joven. Alto, delgado, con los ojos llenos de sombra. Traía un libro en el bolsillo y una expresión que mezclaba orgullo y desamparo. Dicen que usted escucha. No sé si eso es cierto, pero lo necesito. No sé qué hacer con mi vida. Semyon dejó a un lado el cuero. Miró al joven sin juicio, sin impaciencia. El muchacho se sentó, se llevó las manos al rostro y comenzó a hablar. De su padre que no lo entendía, de su deseo de ser escritor, de la vergüenza de no traer dinero a casa, de la confusión, del miedo. Semyon no le dio respuestas. Solo contó una historia. Hubo una vez un hombre que creía que su valor estaba en lo que podía producir. Trabajó sin descanso, creyendo que solo el pan ganado con sudor tenía valor. Pero un día, conoció a alguien que le enseñó que el alma también necesita alimento. Que las palabras, el arte, el consuelo, también sostienen el mundo. Desde entonces, ese hombre siguió trabajando con sus manos, pero también aprendió a escuchar el canto invisible que hay detrás de cada rostro. El joven lo miró largo rato. Algo en sus facciones se relajó. Quizás aún no sé quién soy, dijo. Pero usted me ha recordado que vale la pena averiguarlo. Dejó el libro sobre la mesa y se marchó. En la contraportada, Semyon leyó una dedicatoria, para quienes aún creen que los corazones cansados pueden volver a amar. Esa noche, Mavra encendió una vela más en la repisa. No era por ningún santo, sino por Mijaíl. Aunque nunca lo dijeran en voz alta, ambos sabían que su presencia no se había marchado del todo. Vivía en las manos de Semyon, en las decisiones calladas, en la bondad que ya no necesitaba explicación. El taller se volvió un punto de paso para los que caminaban entre la desesperanza y la fe. Algunos volvían, otros no, pero todos dejaban algo. Una mirada, una palabra, una pregunta. Y en ese intercambio humilde, casi invisible, se tejía una red de humanidad que iba más allá del cuero y del hilo. Una mañana de primavera, cuando el hielo comenzó a retirarse del suelo, llegó una niña con una carta entre los dedos. Buscaba al zapatero que daba zapatos a quienes no podían pagarlos. Mi hermano está enfermo, dijo. Y mamá llora mucho. Él siempre quiso unas botas rojas. ¿Usted cree que puede hacerlas? Semyon la observó con dulzura. La carta era un dibujo, un niño en una cama, sonriendo, con botas rojas en los pies. No preguntó cómo sabían de él. Se puso de pie, buscó un retazo de cuero teñido de un rojo suave y comenzó a trabajar. Lo hizo con un cuidado especial, como si cada costura fuera un canto secreto. Al entregarlas, le dijo a la niña: «Dile a tu hermano que un hombre puede caminar incluso sin levantarse, si alguien lo lleva en su corazón». Ella lo abrazó con fuerza. Y en ese gesto, Semyon sintió que Mijaíl estaba, una vez más, junto a él. No como un recuerdo, sino como una certeza. La puerta del taller se abrió de nuevo. Otro visitante, otra historia, otro corazón por descubrir. Y Semyon, sin decir palabra, volvió a su mesa. Y se sentó con la misma calma que da el conocimiento profundo de que cada instante, por pequeño que parezca, puede contener la chispa de lo eterno. El nuevo visitante era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el viento y los ojos clavados en el suelo. Traía una bolsa al hombro, llena de herramientas, y un andar cansado que hablaba de muchos caminos recorridos. «He sido carpintero, jornalero, minero», comenzó diciendo mientras se sentaba. «Pero últimamente, lo único que cargo son silencios. Silencios de mi esposa, que ya no me habla igual. Silencios de mi hijo, que prefiere la calle. Silencios dentro de mí, que no sé cómo llenar». Semyon escuchaba mientras sus manos seguían trabajando, cada movimiento medido, como si el cuero mismo respondiera a las emociones que flotaban en el aire. «Hay silencios que no son castigo», dijo suavemente, sin apartar la vista de su labor. «A veces son el terreno donde crecen las palabras más verdaderas. Pero hay que saber esperarlas». El hombre lo miró, confundido al principio. Luego, se recostó contra la pared, y por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos sin miedo.
Permaneció allí largo rato, sin necesidad de respuestas, solo acompañado por el sonido constante del martillo, la aguja, el fuego. Mientras tanto, el sol descendía lentamente detrás de las casas bajas del pueblo. Una niña pequeña cruzó la puerta, sin hablar, con una carta de papel doblada en 8 partes. Tenía los ojos muy abiertos y su cabello recogido con un lazo desgastado. Semyon la miró y asintió, como si ya la esperara. Ella extendió el papel. Dentro, había un dibujo hecho con crayones, un zapatero con alas. Lo soñé, dijo la niña. Mi abuela dice que a veces los sueños vienen del cielo, y que algunos hombres guardan en la espalda unas alas invisibles. Semyon sonrió, sin decir nada. Se agachó para estar a su altura. ¿Y tú crees que un zapatero puede volar? La niña lo miró con la seriedad con que solo los niños pueden mirar cuando hablan del alma. No con los pies. Con el corazón. El hombre que descansaba en la silla soltó un suspiro que parecía arrastrar años de fatiga, como si esa frase hubiera abierto una rendija en su pecho. Cuando la niña se marchó, dejó el dibujo sobre la mesa, y Semyon lo colocó junto a las flores secas que aún olían a gratitud. Esa noche, Mavra volvió a mencionar a Mijaíl. Lo hizo sin nostalgia, como se menciona al fuego que aún calienta desde brasas invisibles. Desde que él vino, dijo mientras cerraba la ventana, tú eres otro. No hablas más, pero hablas mejor. Y en esta casa ya no hay miedo, ni siquiera en el silencio. Semyon se quedó mirando la llama de la vela. Pensó en todas las personas que habían pasado por su puerta, en sus historias, en los dolores compartidos, en las preguntas que nunca terminan. Pensó también en cómo había cambiado su propio corazón, desde aquella primera tarde helada cuando vio a Mijaíl junto a la capilla, temblando entre la vida y la muerte. Y entonces lo comprendió. Mijaíl no solo había venido a aprender. También había venido a enseñar. A sembrar en él una semilla que ahora daba fruto en cada gesto, en cada zapato, en cada taza de té ofrecida sin pedir nada a cambio. Al día siguiente, mientras el rocío aún cubría los tejados, llegó al taller un hombre joven con el rostro encendido de prisa y esperanza. Mi esposa va a dar a luz esta noche. Estoy desesperado. Quiero regalarle algo, algo hecho con manos que entienden lo que es el amor. Semyon lo miró detenidamente. No era la petición más común, pero tampoco la más extraña. Asintió sin palabras y le ofreció asiento. Mientras trabajaba, el joven hablaba de la mujer que amaba, de cómo la conoció, de cómo le había prometido ser un hombre nuevo al verla sonreír bajo la lluvia. Me enseñó a creer en mí. En lo que puedo ser, no en lo que fui. Semyon terminó el encargo, unas sandalias pequeñas, hechas con un cuero fino y suave, decoradas con un hilo rojo trenzado. No son grandes, pero son ligeras. Para los pasos que vendrán, dijo mientras las envolvía. El joven se las llevó con el corazón vibrando de emoción. Y cuando cruzó el umbral, Semyon sintió que otra historia había comenzado a florecer, lejos de allí, pero conectada a él por ese hilo invisible que une los actos de bondad como perlas en un collar eterno. Cayó la noche. La calle estaba vacía, salvo por el murmullo del viento entre los árboles. Semyon encendió una lámpara, se sentó junto al fuego, y observó sus manos. Ya no eran jóvenes, ni fuertes como antes. Pero tenían memoria. Cada cicatriz, cada arruga, hablaba de una vida vivida con propósito. Y entonces, mientras el silencio llenaba el cuarto como un río calmo, una vez más se abrió la puerta. Una figura alta, cubierta con un manto oscuro, se detuvo en el umbral. No traía palabras, solo una presencia serena. Semyon la reconoció antes de que hablara. No era Mijaíl. Era otro. Pero en sus ojos, brillaba la misma luz. Semyon se levantó lentamente, como si sus huesos ya supieran que ese momento no era común. La figura en el umbral permanecía inmóvil, pero no traía ni frío ni temor consigo. Era como si la noche se hubiera condensado en un solo ser, envuelta en calma. Cuando la luz de la lámpara alcanzó su rostro, Semyon notó algo en sus ojos, no tristeza, no alegría, sino una profundidad infinita, como si en ellos cupieran todas las lágrimas y todas las sonrisas del mundo. He venido por lo último, dijo la figura con voz suave, sin apremio. Semyon, sin necesidad de entender más, asintió. Sabía que había llegado el momento de cerrar el círculo.
El trabajo, las enseñanzas, el amor ofrecido sin condiciones, todo desembocaba en esa noche. Se acercó a su mesa, tocó con reverencia las herramientas que le habían acompañado por tantos años, y eligió un trozo de cuero que había guardado para algo especial. Nadie supo nunca por qué lo había conservado, pero él sí, porque sabía, en lo más profundo de su ser, que un día vendría alguien que necesitaría el último par. Con manos serenas, cosió, cortó, moldeó, no con prisa, sino con devoción. La figura observaba en silencio. No preguntaba. No juzgaba. Solo estaba. Y mientras Semyon trabajaba, su mente recorría todo lo vivido, el frío de aquella tarde en la capilla, el cuerpo desnudo de Mijaíl, la primera mirada que no era humana pero que pedía ser salvada, el hombre arrogante que murió sin compasión, la mujer de las gemelas, cuya ternura le abrió la puerta a lo divino, los pies del niño envueltos en trapo, la joven embarazada, el carpintero de los silencios, la niña del lazo desgastado, el joven enamorado. Cada uno había dejado una llama encendida en su alma. Cada uno había alimentado una verdad que ahora ardía con más fuerza que nunca: el hombre no vive solo por el pan, ni por el abrigo, ni siquiera por la esperanza. Vive por el amor que se entrega. Vive por lo que da sin medida, por lo que comparte sin garantía de retorno. Vive por la compasión silenciosa que transforma más que 1000 palabras. Cuando terminó el trabajo, colocó el par de zapatos frente a la figura. No eran grandiosos. Eran sencillos, perfectos, hechos con el mismo amor que se pone al armar una cuna o cavar una tumba con las manos. El extraño se inclinó, los tomó y los sostuvo como si fueran oro. Luego levantó la mirada y, por primera vez, sonrió. Has entendido lo que muchos olvidan. Has hecho de tu oficio un altar. Has vestido los pies de la humanidad con dignidad. Semyon sintió entonces una luz que no venía de la lámpara. Era como si el aire mismo comenzara a brillar. La figura extendió la mano y le tocó el hombro. En ese instante, no hubo dolor, ni miedo, ni siquiera preguntas. Solo comprensión absoluta. El mundo, por un momento, se detuvo, y Semyon supo. Supo que el hombre que había llegado no era cualquiera. Era el final del camino. Y en vez de temerlo, lo acogió como quien recibe a un viejo amigo. Había cumplido. No con grandes hazañas ni fama, sino con ternura, con escucha, con entrega diaria. Había convertido un taller en un santuario. Y sin saberlo, había salvado almas mientras cosía suelas, mientras calentaba sopas, mientras ofrecía asiento a los cansados. La figura se despidió sin palabras. Salió sin cerrar la puerta, y con ella, pareció marcharse también la noche. Porque cuando Mavra entró poco después, encontró el taller bañado en una luz que no venía del cielo ni de ninguna vela. Semyon estaba allí, sentado frente al fuego, con los ojos cerrados, pero con una expresión tan serena que parecía haberse dormido escuchando el susurro de Dios. En sus manos, aún descansaban los restos de hilo, y sobre la mesa, junto al dibujo de la niña y las flores secas, reposaba una nota que Mavra nunca recordaba haber visto antes. Decía: lo que me fue revelado, que al hombre no le es dado conocer lo que necesita para sí. Que al hombre no le es dado conocer que necesita el otro. Pero que el hombre vive no por lo que sabe, ni por lo que espera, sino por el amor que otros le dan. Y por el amor que es capaz de ofrecer sin comprenderlo del todo. Los años pasaron. El taller siguió de pie. Mavra lo mantuvo abierto, con ayuda de otros. Jamás vendió los zapatos del último visitante. Los colocó en una vitrina, junto a una pequeña placa que decía: para aquel que caminó con ángeles y se volvió uno. Y así, quienes pasaban por allí no solo encontraban calzado, sino una historia. Una leyenda viva. La de un hombre sencillo, un zapatero que no predicó, que no alzó la voz, pero que aprendió el más profundo de los secretos humanos, que el verdadero sentido de la vida no está en lo que poseemos, sino en cuanto amamos. Y a través de ese amor, Semyon aún camina. En cada paso de los que ayudó. En cada alma tocada por sus silencios. En cada corazón que aún recuerda que sí, hay quienes viven por el pan, pero los que transforman el mundo, viven por el amor.